Análisis en CA para el amplificador en emisor común. Determine la ganancia de voltaje y corriente para el amplificador en emisor común con polarización fija. Primero haremos el análisis en CD para determinar las corrientes en el transistor. La corriente de base va a ser igual a los 12 volts menos los 0.7 entre 470 kiloohms, lo que da una corriente de 24.04 microamperes. Por lo tanto, la corriente de emisor es beta más un veces la corriente de base de 2.43 miliamperes. La resistencia interna del emisor es igual a 26 milivolts entre la corriente de emisor, lo que da una resistencia de 10.7 ohms. Con estos parámetros podemos realizar el análisis. Comenzaremos determinando la impedancia de entrada. Como tenemos fuentes dependientes, necesitamos proponer una fuente, ya sea de voltaje o corriente, para conectarla en la terminal de entrada y poder determinar la impedancia. Si proponemos una fuente de voltaje, tenemos que calcular la corriente que suministra el circuito. La impedancia de entrada del circuito será el valor de la fuente que propusimos entre la corriente que entrega. Al aplicar un volt, la corriente en el emisor será de 93.37 miliamperes, lo que da una corriente de base de 924.46 microamperes. La corriente en el resistor de base será de 2.12 microamperes. Con estos dos datos es suficiente para calcular la corriente que entrega la fuente. Será la suma de las corrientes de la resistencia de base y la corriente de base, y es de 926.58 microamperes. La impedancia de entrada será de 1 volt entre 926.58 microamperes, dando una impedancia de 1.079 kiloohms. Ahora calcularemos la impedancia de salida. Proponemos nuevamente una fuente de 1 volt conectado a las terminales donde queremos calcular la impedancia y resolvemos el circuito para determinar la corriente que entrega la fuente. Ahora aplicamos el método de nodos para determinar la corriente de la fuente. El primer nodo está fijo a 1 volt y el segundo nodo le pondremos la incógnita Vx. Observamos que IB va a ser igual a menos el voltaje Vx entre el resistor de base. Analizando el nodo 1 tenemos la siguiente ecuación. Si sustituimos el valor de IB, Vx va a ser igual a 213.46 milivolts. En el nodo 2 tenemos la ecuación 1 menos Vx entre RO más 1 sobre RC igual a la corriente de interés. Sustituyendo tenemos el valor de I de 353.33 microamperes. La impedancia de salida es de 1 volt entre la corriente de la fuente y esto da 2830.22 ohms. Con estos dos datos podemos determinar las ganancias de voltaje y de corriente. La ganancia de voltaje será igual a menos la corriente de salida por la impedancia de salida entre la corriente de entrada por la impedancia de entrada. Esto será igual a menos beta que multiplica a ZO entre ZI, lo que da una ganancia de menos 267.05. La ganancia de corriente es igual a la corriente de salida entre la corriente de entrada. La podemos determinar como el voltaje entre la impedancia, tanto para la entrada como para la salida, y vemos que se puede calcular con la ganancia de voltaje VO entre VI por la impedancia de entrada entre la impedancia de salida, lo que da una ganancia de corriente de 101.83. Ahora utilizaremos el modelo Pi para calcular la ganancia de voltaje y de corriente. El modelo Pi quedaría de esta manera. Podemos notar que la impedancia de entrada va a ser igual al paralelo de la resistencia de base con la resistencia RPi, donde RPi era lo mismo que beta RE, lo que nos da una resistencia de 1070 ohms. Por lo tanto, la impedancia de salida será de 1067.57 ohms, que prácticamente es la misma impedancia que encontramos con el modelo T. Para la impedancia de salida, observamos que la corriente de base es cero, por lo tanto, la fuente de corriente está abierta. La impedancia de salida está dada por el paralelo de la resistencia del colector con la resistencia RO, lo que da una impedancia de 2830.18 ohms. Con estos valores, la ganancia de voltaje para el modelo Pi sería menos la corriente de salida por la impedancia de salida entre la corriente de entrada por la impedancia de entrada, lo que queda expresado exactamente igual como en el modelo T, de beta veces la impedancia de salida entre la impedancia de entrada, dando una ganancia de 265.1. La ganancia de corriente será la ganancia de voltaje por la impedancia de entrada entre la impedancia de salida, lo que da una ganancia de 99.99. Observamos que el modelo Pi es mucho más fácil de resolver que el modelo T, pero esto depende también de la configuración que estemos analizando. Si simulamos el circuito, podemos calcular la ganancia observando el voltaje de salida y dividiéndolo entre el voltaje de entrada. Se configura para el generador una frecuencia de 1 kHz con una amplitud pico de 10 mV. Y ahora procedemos a activar
la simulación, podemos observar en el osciloscopio que la señal de salida tiene un voltaje pico a pico de 5.45 con un voltaje de entrada de 19.9 o 20 milivolts pico a pico. Si hacemos la división entre 5.45 y 20.9 milivolts, tendremos una ganancia de 272.5. Podemos observar que la señal de entrada tiene una fase diferente a la señal de salida, y esto se debe al signo negativo en la expresión de la ganancia para la configuración de emisor común.